Cuando Rosario Valverde llegó al caserío encajado entre olivares, sostuvo las dos maletas como quien carga un juramento y colocó a sus hijos a la sombra breve de un muro encalado que todavía olía a cal fresca. En su mente, la palabra huida sonaba a salvación, pero el paisaje le devolvía otro significado. No se huye de aquello que ha aprendido a pronunciar nuestro nombre. La guerra había dejado una costra de silencio sobre las ciudades y una disciplina áspera en las casas. Los mercados parecían contar las horas con colas y cartillas. Las madres confundían el hambre propio con el de los niños, y el duelo, a falta de epitafios, se acomodaba en los rincones como una manta vieja. Rosario había recibido un telegrama que la llamó viuda, y obediente a la letra impresa, aprendió a sobrevivir con menos pan, menos sueño y menos preguntas. La ciudad la empujó hacia las afueras. El campo, con su respiración antigua, le ofreció una casa barata, cansada y disponible, como si aguardara desde hacía años la llegada de una familia que necesitara empezar de nuevo. El caserío, hecho de fachadas agrietadas y patios funcionales, se abría a la llanura con una modestia que no pedía atención. La Casa de los Olivos, en particular, parecía recordarlo todo. Los inviernos de aceite espeso, los veranos de agua medida, las manos que habían reparado tejas con paciencia de hormiga. Rosario se dijo que el trabajo ordena el miedo, que una escoba puede domar una tarde y que el fuego, aunque pequeño, basta para nombrar hogar a un cuarto oscuro. Sin embargo, la primera noche, cuando los niños por fin respiraron acompasados, la madera del suelo emitió un rumor que no cabía en la lógica del cansancio. No era la queja de una tabla vieja, ni el capricho de la brisa. Era un golpe suave, como un recuerdo que llama desde abajo. La vela dejó su círculo minúsculo sobre las paredes, y Rosario aceptó que la quietud también puede ser una forma de advertencia. Los días siguientes trajeron el catecismo rural, reconocer el pozo, tantear la bomba que a veces se traba, contar gallinas, medir el alcance de la sombra, vigilar la dirección del viento para que la ceniza no contamine el agua. El caserío, sin ceremonias, la integró a su ritmo, una maestra con cuadernos para manos tímidas, un sacerdote con voz cansada que acomodaba los nombres en los libros como quien alinea sillas antes de una visita, una viuda con pañuelo negro y espalda recta que conocía de memoria la geografía del mercado, y un vecino de gesto sobrio que comprendía que el respeto empieza por no preguntar más de lo necesario. Rosario observó la economía moral del lugar y llegó a una conclusión sencilla. El campo tolera la pobreza, pero no el desorden. Perdona los tropiezos, pero no las coartadas. Cuando se decidió a levantar el tablón que la inquietaba, la casa respondió con un archivo de sí misma. Cartas con sellos viejos, fotografías en las que el tiempo había blanqueado los bordes, una llave que no pedía puerta sino cofre, un cuaderno de tapas negras con letra conocida y un croquis torpe que señalaba, detrás de la vivienda, una cruz dibujada entre hileras de olivos. En una de las fotos, la figura de Mariano, nombrada viuda en un telegrama, aparecía con fecha posterior a su supuesta muerte, como si la tinta quisiera rectificar lo que la guerra escribió deprisa. El cuaderno, con líneas desiguales, narraba desplazamientos discretos, trabajos a jornal, identidades prestadas y, sobre todo, una deuda que no se medía en monedas. El croquis sugería una excavación elemental, 23 pasos desde la esquina. La aritmética del pasado se había instalado bajo el suelo del presente, no para asustar, sino para exigir orden. Rosario comprendió que la casa no era un refugio vacío, sino una encrucijada entre lo que quiso olvidar y lo que el lugar se negaba a callar. Aceptó que el miedo, cuando aprende para quién vive, se parece a la valentía, que la verdad cuando encuentra mesa deja de ser cuchillo, que los nombres, cuando se pronuncian sin tartamudeo, empiezan a reparar lo que los años quiebran. Decidió cavar donde el croquis indicaba y, al mismo tiempo,
preparar cuadernos limpios para que los niños aprendieran a nombrar con precisión el pan, el agua y la casa. Antes de proseguir, se prometió una regla doméstica: nunca más dejar que el silencio ordene la vida de su familia. Esa tarde, con los olivos respirando hondo, el primer capítulo de su nueva historia quedó definido. La huida había terminado en el exacto lugar donde el pasado esperaba ser contado con dignidad. El amanecer estableció una tregua entre la ansiedad y el trabajo. La luz, filtrada por las hojas aceitunadas, dibujó un damero irregular sobre el patio, y ese patrón bastó para que Rosario midiera el día en tareas razonables. Comenzó por la limpieza, no por obsesión, sino por método: barrer el polvo acumulado en las esquinas, airear mantas que aún guardaban la humedad de la ciudad, frotar con jabón un banco y rescatar de la herrumbre una olla que todavía prometía caldos. El olor a humedad retrocedió con lentitud, reemplazado por un aroma a jabón elemental y a madera tibia. Los niños, entumecidos por la novedad, aceptaron el desayuno sencillo con disciplina aprendida. Una rebanada por cabeza, un sorbo de agua, un gesto de agradecimiento que no necesitaba palabras. Rosario calculó la ración del día con la cabeza de quien hace cuentas para que el pan alcance, pero el corazón de quien entiende que la costumbre también alimenta. El perímetro de olivos, dispuesto en hileras pacientes, fue revelando su utilidad: sombra por la mañana, resguardo del viento al caer la tarde, frontera visual que otorgaba a la casa un sentido de enclave. A cada paso, el suelo revelaba su gramática: tierra compactada en la zona del pozo, arcilla más blanda junto al gallinero, grava suelta hacia la vereda. Las paredes con su cal agrietada pedían mano. El techo, con varias tejas vencidas, pedía escalera y equilibrio. El suelo interior, con sus tablones fatigados, pedía prudencia. Rosario anotó mentalmente un orden de batalla: asegurar el agua, garantizar la cocina, establecer un rincón de estudio para los niños, postergar lo estético. En paralelo, la inquietud del tablón apenas elevado no se apagó, pero aprendió a esperar turno dentro del nuevo orden. El caserío ofreció señales de su código interno. En la escuela, la maestra evaluó con discreción el nivel de lectura de los pequeños y propuso un cuaderno para cada uno, con ejercicios que parecían inocentes y escondían una pedagogía de firmeza: nombrar árboles, enumerar ríos, copiar proverbios que, bajo su sencillez, enseñaban el pulso del lugar. En la iglesia, el sacerdote, más viejo de lo que admitía su voz, acomodó a Rosario en una fila lateral y la dejó salir antes del último amén, como hacen los que advierten cuando una madre necesita caminar de vuelta sin aglomeraciones. En el mercado, el precio del jabón osciló menos que el del aceite, y ese detalle bastó para que Rosario comprendiera qué podía fabricar en casa para completar la ración. La vecindad operó su prudencia: saludos cortos, ayudas discretas, curiosidad contenida. El respeto, en ese ámbito, se medía en la cantidad de preguntas que uno era capaz de no hacer. La casa, por dentro, fue dictando el siguiente paso. La tabla que cedía levemente insistía con una lógica que no pedía atención, pero tampoco la concedía a cambio. Rosario esperó a que el sol descendiera y la temperatura del cuarto se volviera soportable. Preparó una vela, calculó un recipiente por si hacía falta guardarlo hallado, despejó el área para no tropezar y empujó la tabla con la presión justa de una mano que ha tenido que forzar cerrojos sin romperlos. El hueco ofreció primero un olor a madera encerrada, luego una visión de tela enrollada y por fin un volumen que parecía adaptado al espacio como si conociera sus medidas. Sacó el paquete con cuidado, lo apoyó sobre la mesa, desenrolló la tela y reconoció uno por uno los elementos de un archivo doméstico construido a escondidas: cartas, fotografías,
una llave de hierro corta y un cuaderno de tapas negras. Las cartas anunciaban fechas que contradecían telegramas. Los sellos, de años consecutivos, sugerían un tránsito prolongado. Algunos sobres llevaban marcas de haber sido abiertos y vueltos a cerrar. Otros, con el filo intacto, esperaban una decisión. Las fotografías registraban rostros y fondos que Rosario podía ubicar en el mapa afectivo. Una pared encalada que era idéntica a la de su nueva casa. Un olivo torcido que parecía señalar la dirección del pozo. La sombra de un tejado con un quiebre inconfundible. En una de ellas, el rostro de Mariano, con una seriedad que no llevaba uniforme de fiesta, aparecía junto a una fecha posterior a su muerte oficial. El cuaderno, con letra tensa, mezclaba contabilidad de jornales, itinerarios breves, recuerdos que parecían apuntes de conciencia y advertencias destinadas a una lectura futura. La llave, tan pequeña, no correspondía a ninguna cerradura visible. Rosario inspeccionó los muebles. La cómoda exhibía cajones torcidos sin cerradura. El baúl del rincón había perdido la tapa. La alacena, rescatada con una cuña, aceptaba empujones, no llaves. La función de aquel hierro pedía paciencia. El croquis, en cambio, entregaba una guía inmediata, la planta tosca de la casa y, detrás, una marca, una X o una cruz, con la anotación de un número que podía ser distancia o capricho. 23. Rosario, acostumbrada a tomar decisiones con poco margen, supo que la excavación debía esperar a que los niños durmieran, pero también comprendió que la ansiedad no le sumaría exactitud. Antes de que el día cayera, volvió a imponer orden. Preparó un caldo sencillo, estableció un rincón de estudio con la mesa más firme, asignó a cada hijo un lugar para su cuaderno y repasó con ellos un alfabeto funcional, nombres de cosas que podían necesitarse si la noche exigía respuestas rápidas. El aprendizaje fue silencioso y eficaz. La disciplina, lejos de apagar la ternura, organizó la casa para que el miedo no encontrara grietas. La vela, encendida con discreción, fue el último gesto antes del descanso. Cuando los niños respiraron sin sobresaltos, Rosario recuperó el croquis y la llave, tomó una pala pequeña y salió al patio con la determinación de quien acepta que la historia pide pruebas. El perímetro de olivos transformó el aire en un rumor constante que, paradójicamente, ofrecía confidencialidad. Rosario contó pasos desde la esquina que el croquis indicaba, midió el terreno con el cuerpo, clavó la pala donde la tierra cedía con menos resistencia y encontró, a poca profundidad, la madera de un cajoncito adaptado al contorno de la fosa. La llave encajó con una naturalidad que no admitía dudas. Dentro, papeles suplementarios y un cuaderno de tapas negras gemelo del anterior completaron la constelación de documentos. Allí, en letra que empezaba a inclinarse por la prisa, apareció por primera vez la idea que organizaría todo. No había muerto. Se había dado por muerto. El resto del párrafo trenzaba razones morales y urgencias materiales, nombres de cortijos que pagaban en especie, advertencias sobre gentes de pregunta fácil y manos sucias, y finalmente, la mención sobria de una deuda que no reconocía moneda. El regreso al interior fue un ejercicio de respiración. La casa, al recibir de nuevo los papeles, pareció ajustar su temperatura. Rosario entendió que los objetos, cuando se colocan en la mesa correcta, dejan de amenazar. Abrió el cuaderno por la mitad y encontró una lista de nombres con anotaciones mínimas que condensaban biografías en 2 palabras: pandado, silencio guardado, ojo torcido, advertencia útil. En esa lista, además del sacerdote y de una viuda cuyo luto reconocía, figuraba un vecino que el cuaderno describía con precisión ambigua: guarda silencio. La nota no emitía juicio, pero la ambivalencia no era inocente. El pueblo, como todos los pueblos, conocía sus pactos, y la supervivencia había tejido alianzas que la guerra no borró. La última página del cuaderno establecía un programa para el futuro lector. Si llegas aquí, la casa te convocó.
Si lees esto, usa los papeles con orden. Si buscas fuera, hazlo con testigos. Si dudas, vuelve a contar los nombres. Rosario cerró el cuaderno con la sensación de que el miedo, una vez instruido, pierde filo. Volvió a colocar el tablón en su sitio, memorizó el lugar donde la madera se apoyaba mejor, repitió mentalmente el itinerario hasta la cruz del croquis y se concedió un descanso breve. El amanecer siguiente tendría una tarea doble: sostener la vida presente y excavar, con la precisión de una contable, el lugar donde el pasado había decidido dejar constancia. La mañana siguiente amaneció con una claridad distinta, como si el campo hubiese decidido confirmar que algo nuevo respiraba bajo la tierra. Rosario se movió con una mezcla de fatiga y resolución, consciente de que el hallazgo de la noche anterior no podía quedarse sin respuesta. La casa había demostrado que recordaba. Ahora era su turno de no olvidar. Preparó un desayuno sencillo, marcando en su mente el equilibrio necesario entre la rutina visible y la investigación silenciosa que la aguardaba. El aire, cargado de la humedad temprana del campo sevillano, parecía más pesado de lo habitual, como si cada partícula contuviera murmullos antiguos. Los niños, ajenos al peso moral del descubrimiento, jugaron con los cuadernos nuevos hasta que ella les indicó que ordenaran sus cosas. Había decidido llevarlos con ella al pueblo, no por gusto, sino por prudencia. No quería dejarlos solos en una casa que ahora debía considerarse guardiana de secretos. Mientras caminaban hacia la vereda, Rosario repasaba mentalmente los nombres apuntados en el cuaderno, memorizando qué debía buscar y con quién podría, eventualmente, contrastar datos. El camino hacia el pueblo discurría entre olivos que proyectaban sombras largas y estrechas, creando la ilusión de un pasillo vegetal. Cada paso sobre la tierra compacta reforzaba la sensación de que la historia no siempre avanza. A veces retrocede para enmendar páginas mal escritas. El caserío, a lo lejos, parecía un conjunto de pequeñas promesas, con sus fachadas encaladas y techos de teja envejecida. Ese día, no obstante, Rosario no iba a comprar pan ni a preguntar por aceite. Iba a buscar verdad, aunque no supiera aún en qué forma estaba dispuesta a aceptarla. En el ayuntamiento, los papeles archivados con celo burocrático dieron las primeras pistas. El libro de padrones registraba entradas y salidas con una escritura casi ceremonial, como si cada nombre fuera un acto solemne. Allí, bajo una capa fina de polvo, encontró la anotación que correspondía a la época del sobre que había llevado años atrás. Una fecha exacta, una firma ilegible y una nota breve que mencionaba que el documento había sido entregado al cuartel. Aquellas líneas, aparentemente inocuas, cargaban el peso de una vida que se dobló en ese punto. Rosario sintió cómo la tinta parecía observarla desde el papel, reclamando reconocimiento. Los niños esperaron en un banco, entretenidos con un cuaderno y una rama que Mateo usaba como pluma improvisada. La maestra pasó por allí y los saludó con un gesto amable sin interrumpir sus pasos. Su presencia, aunque silenciosa, recordaba a Rosario que el pueblo tenía ojos atentos y memoria selectiva. Continuó hacia la iglesia, donde esperaba encontrar el siguiente hilo de aquella trama involuntaria. La parroquia conservaba su frescura de piedra antigua, y el interior, iluminado por velas y por la luz filtrada de unos vitrales austeros, parecía dispuesto a guardar o revelar según la intención de quien cruzara sus puertas. El sacerdote, ocupado en acomodar libros y ordenarlos por fecha, no hizo preguntas cuando Rosario se acercó a la mesa lateral, donde reposaban registros de bautizos, defunciones y donaciones. Ella revisó con cuidado, sabiendo que los descubrimientos más importantes rara vez gritan. Encontró una anotación marginal, breve pero reveladora. Una donación hecha a la viuda de un hombre caído, certificada como gesto cristiano y registrada con formalidad. Pero Rosario sabía, gracias al cuaderno hallado bajo el suelo, que aquel acto no había sido altruismo puro.
Había sido reparación silenciosa, un pago de culpa disfrazado de caridad. La tinta, antigua y algo corrida, parecía querer desmentir el tono solemne del libro. Rosario imaginó el momento en que aquel registro fue escrito. Imaginó manos que dudaban, miradas desviadas, silencios necesarios para la supervivencia. La guerra había enseñado a todos a callar cuando convenía, a afirmar cuando era imprescindible, a creer sin preguntar. El sacerdote, consciente de lo que ella buscaba sin necesidad de palabras, dejó que la mujer leyera con calma. En ese instante, Rosario sintió que la compasión también puede ser una forma de discreción. Al salir, el sol ya estaba alto y el cansancio físico empezaba a hacer mella. Sin embargo, la mente de Rosario trabajaba con una claridad fría. Cada documento revisado confirmaba que su vida no había sido gobernada solo por la necesidad y la pérdida. Había sido entretejida, sin que ella lo supiera, con decisiones ajenas, con nombres que se cruzaban en las sombras y con deudas que no reconocían fronteras temporales. El pasado no estaba muerto, simplemente esperaba, paciente, a que alguien lo nombrara. Llevó a los niños de vuelta a casa y después de darles pan y agua fresca del pozo, los dejó en el patio bajo la vigilancia benévola de los olivos. La higuera joven, todavía insegura en su crecimiento, se erguía como un símbolo discreto de nueva raíz. Rosario regresó al interior con el cuaderno de tapas negras en la mano y el corazón endurecido por la responsabilidad. Leyó otra vez la lista de nombres, ahora iluminada por una comprensión más íntima. El pueblo no era solo un refugio rural, era el escenario donde se había sellado un destino antes de que ella pudiera defenderse. El pensamiento más doloroso no era sobre Mariano, ni sobre la viuda que había recibido ayuda disfrazada, ni sobre el cura que había archivado silencios. Era sobre sí misma. Rosario comprendía que no había sido únicamente víctima de circunstancias. Había sido instrumento, aunque torpe, de una cadena de consecuencias que culminó en una muerte que nunca debió ocurrir. Aquella revelación no buscaba castigo sino claridad. Porque una vida construida sobre la ignorancia voluntaria es una vida incompleta, y Rosario no podía permitirse seguir incompleta si pretendía dar a sus hijos algo más que pan. Con el cuaderno abierto sobre la mesa, decidió formalizar su propósito. Aprendería los nombres de memoria, los recorrería uno a uno, y si era necesario, enfrentaría la verdad como se enfrenta un invierno en el campo, sin dramatismo, con métodos sosteniendo el fuego y el agua al mismo tiempo. Había entendido que una casa no se gana solo reparando techos o limpiando suelos. Se gana también ordenando la historia que allí duerme. El tablón vuelto a colocar parecía ahora un compromiso. Nada más se guardaría en silencio. La tierra había hablado y Rosario estaba decidida a contestar. En la tarde, mientras lavaba ropa en el pilón con movimientos firmes pero mecánicos, el sonido del agua golpeando la piedra marcaba un ritmo similar al de sus pensamientos. La espuma se llevaba el polvo y al mismo tiempo limpiaba una idea. No permitiría que el pasado dictara la vida de los niños sin su permiso. La voz de Lucía, canturreando sin preocupación, y la seriedad concentrada de Mateo, escribiendo letras torpes sobre tierra seca, le dieron impulso. Ese hogar no se construiría desde el miedo, sino desde la claridad. Cuando el sol comenzó a caer y las sombras se alargaron, Rosario tomó nuevamente la pala y caminó al punto donde había encontrado el cajón, no para excavar más, sino para ver el lugar con la luz diferente del atardecer. La tierra removida parecía ahora un libro abierto, y los olivos, con su inmovilidad sabia, daban la impresión de ser testigos antiguos. Junto a aquella tierra revuelta, Rosario hizo un juramento silencioso. No volvería a huir, no permitiría que el secreto dictara sus pasos, y enseñaría a sus hijos que la verdad, aunque áspera, siempre es terreno fértil. Regresó a la casa con el pecho lleno de una serenidad rara, esa que aparece cuando se toma una decisión irrevocable. Colocó el cuaderno en el estante visible donde pudiera verlo cada día como recordatorio y guía.
Preparó la cena, dio las buenas noches a los niños, y antes de dormir, volvió a pasar la mano por la superficie del tablón, no como quien teme que algo emerja, sino como quien honra el lugar donde la verdad fue encontrada. El silencio nocturno esta vez no la inquietó. La casa no parecía acechar, parecía acompañar. Y Rosario, por primera vez desde que llegó, durmió no como quien huye, sino como quien espera. El amanecer del día siguiente no trajo sobresaltos. Trajo un propósito. Rosario despertó con la espalda tensa y la respiración lenta, como si el sueño hubiera trabajado tanto como la vigilia. La casa, lejos de sentirse pesada, parecía ahora dispuesta a acompañarla. El aire frío entró por la ventana, mientras el campo se desperezaba con la lentitud de las cosas que no tienen prisa por gustar a nadie. Los niños dormían todavía y, por un instante, Rosario los observó como si el tiempo pudiera suspenderse en esa quietud. Dos cuerpos pequeños, envueltos en mantas ásperas, pero seguros, sostenidos por la simple voluntad de una madre. La primera tarea consistió en ordenar los papeles encontrados, doblarlos con precisión, clasificarlos sin perder el hilo de la historia que contaban. A cada documento, Rosario le adjudicaba un peso moral y un lugar. Las fotografías fueron alineadas sobre la mesa como si formaran parte de un reconocimiento solemne. Los cuadernos quedaron abiertos en páginas claves, listas para ser interpretadas una y otra vez. Había algo ritual en aquel gesto, como si la mesa se hubiera convertido en el altar donde la verdad exigiría ser entendida antes de ser pronunciada. Cuando los niños despertaron, ella ya tenía el día planificado. Había decidido volver al pueblo, pero no para buscar consuelo ni compartir secretos, sino para crear una red visible de presencia. En tiempos difíciles, la presencia es una declaración. Si el pasado quería cerrar cuentas, Rosario quería demostrar que la suya no sería una historia que se firmara a escondidas. Preparó a los niños para la escuela, peinó a Lucía con paciencia, acomodó el cuaderno de Mateo y dejó las anotaciones en su lugar, visibles pero no expuestas. La caja permanecía cerrada, aunque no escondida. La llave reposaba sobre la cómoda, como un recordatorio de que ocultar ya no formaba parte de su identidad. El camino hacia el pueblo fue más nítido que otras veces. El aire parecía más seco, los pasos más firmes, el horizonte menos incierto. Cada olivo actuaba como guardián mudo, y Rosario se sorprendió pensando que los árboles eran los únicos testigos verdaderamente imparciales de la historia humana. En su corteza no se escribían rumores ni venganzas, solo estaciones. Quizás pensó, la vida era eso, soportar estaciones y aprender a resistir la más dura sin olvidar la promesa de la siguiente. En la escuela, entregó a los niños sin necesidad de desear suerte. La maestra comprendió, sin preguntas, que Rosario llevaba algo más que mandados. Llevaba una misión que excedía lo cotidiano. En el mercado, la mujer que vendía pan la observó con una mezcla de respeto y curiosidad, como si adivinara que detrás de esa viuda silenciosa se gestaba una historia que aún no había sido contada, pero que ya pertenecía a todos. En el puesto de aceite, Rosario recibió un gesto de reconocimiento que parecía decir: sabemos quién trabaja y quién se sostiene en pie. Su siguiente parada fue el ayuntamiento. No para pedir nada, sino para confirmar que su nombre quedaba registrado en cada sitio donde el pueblo archivaba su memoria. Asegurar su lugar en los libros era asegurar su existencia en el paisaje social. Allí verificó fechas, cotejó nombres y dejó caer su presencia como quien planta una semilla que tarde o temprano exigirá dar fruto. Aprendió el ritmo de la burocracia como quien aprende el pulso de una tierra nueva, lento, obstinado pero inevitable. El sacerdote, al verla más tarde cruzar la plaza, inclinó la cabeza con un gesto que no era saludo, sino reconocimiento. No hacía falta condolencia, hacía falta respeto. Rosario lo agradeció internamente. No quería compasión sino dignidad. En ese instante,
Comprendió que el pasado podía haberla perseguido, pero también le había enseñado la capacidad de reconocer el valor cuando aparecía. La dignidad no se pide, se sostiene. Al regresar al caserío, no corrió. Caminó a paso constante, como quien no teme que la verdad espere. La casa se recortó en el horizonte como un punto firme entre los olivos. Parecía pequeña, pero Rosario sabía que la fortaleza no siempre reside en el tamaño, sino en lo que uno decide hacer en el espacio que habita. Entró sin dramatismos, dejó las compras en la mesa y se permitió un instante de inmovilidad. A veces la pausa es la parte más difícil de la acción. Luego retomó su estudio del cuaderno. Había nombres que no podía dejar pasar. Algunos llevaban una anotación mínima, una palabra, un gesto, una fecha, pero en la guerra y en la posguerra, una palabra puede trazar la frontera entre vida y muerte. Rosario entendió que aquella lista no era solo memoria, era evidencia. No buscaba venganza, pero sí claridad. La justicia, para ella, no consistía en castigar, sino en nombrar correctamente. La tarde avanzó con ritmo casero: lavar ropa, batir jabón, amasar pan con la harina justa, organizar el patio para los juegos de los niños al regresar. Mientras sus manos cumplían esas rutinas, su mente ordenaba la secuencia de los acontecimientos: el sobre, la entrega al cuartel, la cadena de decisiones que había llevado a la muerte de un desconocido alegre, la reparación silenciosa que había mantenido viva a otra familia, y finalmente, el retorno clandestino de un hombre que había amado torpemente y huido con más pena que cobardía. La tierra removida detrás de la casa parecía pulsar bajo el sol como una cicatriz reciente. Rosario la miró desde la ventana y sintió que, aunque no pudiera revertir los hechos, podía ofrecer a sus hijos una verdad limpia. No crecerían bajo la sombra de la ignorancia, sino bajo la claridad de una historia narrada sin adornos. No quería que repitieran su destino de actuar sin comprender. Al caer la tarde, trajo agua del pozo y se permitió un descanso junto al brocal. El sonido del viento entre los olivos tenía la cadencia de una oración antigua. Pensó en aquellas mujeres que, como ella, habían aprendido a sostener mundos enteros con las manos vacías. La fortaleza femenina, silenciosa e infravalorada, era una forma de resistencia tanto como un pan horneado a tiempo, o una casa encalada con esmero. Los niños regresaron, con los rostros enrojecidos por el sol y el entusiasmo de haber llenado cuadernos con letras torpes pero correctas. Rosario los abrazó sin palabras. La educación era otro acto de resistencia. Nombrar el mundo correctamente era construirlo de nuevo. La cena fue sencilla pero suficiente. El descanso corto pero reparador. Esa noche la casa volvió a ofrecer silencio. No era amenaza, era tregua. Rosario repasó mentalmente los nombres, las fechas, las pruebas, y sintió que cada pieza se acomodaba con precisión. La casa era ahora un archivo vivo, un acto de memoria y un hogar en el sentido más profundo. Cuando apagó la vela, no temió a la oscuridad. Sabía que la luz no reside en la llama, sino en la voluntad de encenderla cada noche. Cerró los ojos con una certeza nueva. No basta con descubrir la verdad, hay que sostenerla. Y ella estaba lista. El amanecer de los días siguientes llegó con un aire diferente, como si la tierra misma reconociera la decisión que Rosario había tomado. La casa dejó de sentirse únicamente como refugio y comenzó a tomar forma de trinchera y altar al mismo tiempo, un lugar donde se protegía la vida y donde se honraba la verdad. La higuera recién plantada, humilde y delgada, se erguía sobre el terreno removido, marcando el punto exacto donde antes dormían secretos y ahora se sembraban raíces nuevas. Rosario organizó cada jornada como quien prepara un terreno antes de la cosecha. Lavó sábanas, ventiló colchones, barrió polvo antiguo y dejó que la luz entrara en rincones donde antes reinaba la penumbra. Los niños empezaron a aprender la rutina del campo y el ritmo de la escuela del pueblo. Mateo, con su mirada seria de niño que había visto demasiado pronto los silencios de los adultos,
Asumió tareas con la firmeza de quien sabe que cada gesto contribuye a levantar una casa. Lucía, risueña a ratos y prudente en otros, intentaba ayudar cargando cubos pequeños de agua o recogiendo ramas del suelo, orgullosa de cada esfuerzo mínimo que se convertía en parte del sostén familiar. Poco a poco, el entorno reconoció ese cambio. Los gallos cantaban con un tono menos áspero. El viento entre los olivos parecía rozar las paredes con una caricia, no con advertencia. El fuego del hogar ya no ardía como centinela, sino como compañía. Las palabras de Mariano, guardadas bajo el suelo junto con la llave, los papeles y la medalla, dejaban de ser herida abierta y comenzaban a transformarse en lección ardiente. La casa ya no era tumba ni escondite, era testigo. El pueblo, siempre atento a los movimientos ajenos, empezó a mirar a Rosario con una mezcla de curiosidad y respeto. La vieron llegar al mercado los sábados con huevos frescos, pan rústico y jabón casero que aprendía a elaborar con paciencia, mezclando grasa, sosa y aroma a romero. La vieron caminar hacia la escuela con paso firme, dejando a los niños con la maestra que, aunque estricta, reconocía el amor en cada cuaderno limpio y en cada peinado apresurado. La vieron salir del pozo cargando agua sin titubear, recordando a todos que la dignidad también tiene forma de cubo lleno. Con el paso de las semanas, algunas mujeres del pueblo se acercaron con prudencia. Preguntaron por los niños, comentaron sobre las gallinas o sobre el tiempo inestable de la estación. Nadie preguntó directamente por el marido ausente, pero las miradas sostenidas y los silencios compartidos decían lo necesario. La guerra había enseñado a todos que cada corazón llevaba su propio duelo y que no siempre era sabio hurgar en él. Una tarde, la figura rígida de Ángela Molina apareció en el mercado. La mujer, reconocida y respetada, avanzó entre los puestos como un río que nadie quería detener. Se acercó al tenderete de Rosario con gesto sereno y observó el jabón casero que allí reposaba. Lo olió, lo sopesó, lo examinó como si en él pudiera leerse el carácter de su fabricante. No hubo reproche en su mirada ni rencor. Solo un reconocimiento mutuo de mujeres que habían sobrevivido a heridas similares desde lados distintos del mismo filo de la historia. Ese encuentro selló algo invisible. La deuda moral que había flotado entre ambas comenzó a asentarse y, en ese asentamiento, nació un pacto silencioso de respeto. Con el correr de los días, el rumor del nombre de Rosario tomó forma nueva en el pueblo. Ya no era solo la viuda que había llegado huyendo, ni la madre callada y recelosa. Era la mujer que trabajaba la tierra donde otros enterraron miedo. La mujer que plantó una higuera donde antes había un secreto. La mujer que sostenía una casa con manos firmes, espalda recta y memoria despierta. No todo el mundo celebró su valentía. Algunos hombres la observaron con recelo, molestos por la idea de que una mujer pudiera plantarse en la vida sin depender de ellos. La guardia pasó más de una vez por el camino, revisando sin revisar, insinuando sin hablar. Se detenían frente al pozo, miraban hacia la casa y se marchaban con el aire de quien vigila territorios que alguna vez creyó suyos. Pero Rosario, ya templada por la verdad y sostenida por los suyos, no bajó la cabeza. Fue entonces cuando llegó la citación oficial del ayuntamiento. Un papel blanco, borde azul, sello seco, la llamada formal para revisar títulos y determinar si tenía derecho a vivir en la Casa de los Olivos. El documento no era solo tinta, era amenaza disfrazada de trámite, recordatorio de que el poder no tolera verdades que caminan sin permiso. Pero Rosario lo sostuvo entre sus manos sin temblor, como se sostiene una herramienta necesaria antes de una jornada dura. Ella sabía que la vida en aquel tiempo no premiaba a los valientes, pero también sabía que la tierra respeta a quienes la pisan con dignidad. Preparó recibos, notas escolares, constancias de trabajo, testimonios y hasta la carta del sacerdote,
quien la había bendecido no por devoción ciega, sino por respeto verdadero. También preparó en silencio algo aún más fuerte que cualquier documento: su postura, su mirada, su historia entera lista para ser dicha sin vergüenza ni miedo. La víspera de la citación, el aire del campo olía a mezcla de jabón recién hecho, pan enfriándose y madera húmeda. La higuera, todavía pequeña, parecía inclinarse apenas con el viento, como si escuchara y entendiera el movimiento invisible de la vida humana alrededor. Los niños dormían sin sobresaltos, sabiendo que la casa era ahora fortaleza y cuna, no refugio en fuga. Cuando llegó el lunes y Rosario cruzó el umbral del ayuntamiento, acompañada por quienes habían aprendido a confiar en ella, el pueblo entero contuvo la respiración. Era más que un trámite administrativo. Era la prueba final de que un hombre podía levantarse desde el polvo y reclamar el derecho a existir sin agachar la cabeza ante nadie. La puerta se cerró detrás de ella. El futuro, aún incierto, avanzaba en su dirección con pasos lentos, pero ella ya no caminaba sola, ni tenía miedo del silencio. El suelo que pisaba ahora le pertenecía, aunque todavía faltara que otros lo reconocieran en voz alta. El día después de la citación en el ayuntamiento amaneció con una claridad nueva, como si el campo hubiera escuchado la decisión que se había asentado en aquella sala pública y quisiera responderle con dignidad. La Casa de los Olivos despertó sin sobresaltos, envuelta en un silencio lleno, no vacío, un silencio que habla de trabajo hecho y de camino que continúa sin necesidad de prisa. Rosario abrió las ventanas y dejó que el aire fresco entrara. Sintió en los dedos la aspereza amable de la madera gastada y en la piel la tibieza suave del sol, que parecía reconocer el rostro de quien ya no temía mostrarse al mundo. Desde ese día, la vida tomó un ritmo nuevo, más firme, más amplio, más respirable. No fue un triunfo ruidoso, sino uno de esos logros que crecen como las raíces, invisibles a simple vista, pero poderosas bajo la tierra. La casa, que había sido escondite, luego herida y finalmente trinchera, se convirtió en hogar con una naturalidad silenciosa y profunda. Las voces de los niños ya no sonaban contenidas, sino libres y vivas. El crujido del suelo ya no recordaba secretos enterrados, sino pasos que construían futuro. Y la higuera joven plantada sobre la tierra removida extendía sus hojas como manos abiertas al cielo, aprendiendo a ocupar su espacio como Rosario había aprendido a ocupar el suyo. Los meses siguientes se llenaron de pequeños gestos que, acumulados, formaban una existencia plena. Mateo avanzaba en la escuela con una seriedad que sorprendía a la maestra, quien veía en él no solo inteligencia, sino una quietud profunda, la de aquellos que han tenido que crecer antes de tiempo. Lucía, más ligera y risueña, comenzaba a inventar canciones mientras ayudaba a su madre a colgar ropa o a recoger hierbas secas. Su risa volvía a sonar sin miedo, como si la casa la hubiera adoptado y limpiado de sombras. Rosario, mientras tanto, aprendía el arte de sostener una vida nueva. Hacía jabón, amasaba pan, revisaba los papeles guardados en la caja marcada con la palabra nombres. Atendía la tierra alrededor de la casa y vigilaba, sin obsesión pero con determinación, el equilibrio entre pasado y presente. El vínculo con Ángela Molina creció también. No era amistad de confidencias largas, ni de risas constantes, sino una alianza hecha de respeto mutuo, reconocimiento silencioso y visitas breves pero necesarias. A veces Ángela llegaba con pan. Otras veces Rosario cruzaba el campo con un frasco de jabón recién preparado. No hablaban del hombre que había unido sus destinos, ni del otro cuyo nombre flotaba en sus recuerdos como una sombra antigua. Hablaban del clima, de los olivos, de los niños, del precio del aceite, de la cosecha y de la escuela. Sus conversaciones, simples en apariencia, estaban cargadas de un entendimiento profundo. Ambas sabían que su fuerza era vieja y su dolor también. Y sin embargo, también sabían que estaban de pie,
Esteban, por su parte, se convirtió en una presencia que no invadía, pero sostenía. Y veces pasaba para revisar la bomba del pozo, otras para ofrecer una herramienta o preguntar por la escuela de los niños. Nunca hubo palabras innecesarias ni miradas que exigieran más de lo que la vida ofrecía. Entre Rosario y él se tejió una forma de compañía práctica, honesta y respetuosa, hecha de silencio útil y gestos exactos. Él sabía cuándo acercarse y cuándo dejar espacio, y ella sabía que, si alguna vez el viento cambiaba de tono o el camino traía pasos desconocidos, Esteban estaría allí, no para hablar, sino para sostener la tierra firme bajo la casa. La guardia, aunque ya no insistía como antes, seguía apareciendo de vez en cuando por el camino. Pasaban montados o a pie, fingiendo interés por las veredas o los olivos, pero todos sabían que el verdadero motivo era mantener la memoria del poder presente. Rosario los veía, reconocía la intención de sus miradas y continuaba con su labor sin detenerse ni esconderse. La casa, que antes había temblado bajo la amenaza silenciosa de botas y autoridad, ahora permanecía erguida. Y los hombres uniformados, al ver esa entereza sin desafío, comenzaron a mirar el lugar con un respeto incómodo, ese que nace cuando alguien que debía mantenerse pequeño se sostiene en grandeza. Con el paso de las estaciones, el campo adoptó a Rosario como una de las suyas. El panadero guardaba para ella un mendrugo extra cuando la harina escaseaba. La maestra enviaba cuadernos sobrantes para los niños. El cura aparecía ocasionalmente con un paquete discreto de cal para las paredes, como quien entiende que la fe también se expresa en muros blancos y techos que no gotean. El ayuntamiento, aunque no podía darle título pleno, había aceptado su presencia. Y la gente del pueblo, que al principio la miró con cautela, ahora la saludaba con la familiaridad que se reserva a quienes han demostrado merecer su lugar sin escándalo ni arrogancia. Un día llegó una carta breve, sin sello oficial, dejando caer sobre la mesa de la cocina un silencio más antiguo que la casa misma. Era de Mariano. No explicaba, no pedía, no prometía, solo informaba que se marchaba al sur, a los muelles, detrás de un trabajo incierto y una vida prestada. Rosario la leyó despacio, la guardó en la caja entre la fotografía y los papeles manchados por el tiempo, y siguió barriendo el piso. No lloró ni suspiró. Su cuerpo ya había llorado todo lo que podía por ese hombre que amó, perdió y había aprendido a soltar sin renunciar a la memoria. Su silencio no era vacío, era paz. Tiempo después, cuando llegó la noticia de su muerte, también sin adorno y sin dramatismo, Rosario sostuvo el papel con la misma mano firme que había firmado su permanencia en la casa. No sintió desgarro ni alivio, sino una quietud grave y profunda. Había amado lo que pudo, sufrido lo necesario, aprendido lo justo. El hombre que un día fue su hogar se había convertido en un nombre, luego en un recuerdo, luego en un aprendizaje. Ahora simplemente era parte del suelo que pisaba, como el polvo antiguo que se mezcla con la tierra fértil. Esa noche, como ritual íntimo y silencioso, Rosario encendió una vela y la colocó sobre la repisa. Se sentó junto a la higuera recién crecida y dejó que el aire de la noche le acariciara el rostro. No pidió ni agradeció, simplemente estuvo. Al cabo de un rato escuchó pasos suaves en la puerta y vio a Mateo, adormilado pero despierto, acercarse para sentarse a su lado. No hubo palabras ni preguntas. El niño apoyó la cabeza sobre su hombro y juntos miraron el cielo. La hija menor, poco después, se acercó también y se acomodó sobre su regazo. La familia entera respiró, como si la vida hubiera encontrado su forma final y correcta en esa mezcla de silencio, piel y tierra fresca. El tiempo siguió su marcha. La higuera creció y dio sus primeros frutos. Rosario decidió no tomarlos de inmediato. Quería que maduraran sin prisa, como la verdad que había tardado años en revelar su forma completa. Cuando por fin los recogió,
Permitió que sus hijos los disfrutaran primero, como señal de una nueva generación que merecía lo dulce antes que lo amargo. Ángela recibió uno también, partido en dos, como gesto de reconocimiento y de memoria compartida. Esteban, aunque no era hombre de símbolos, aceptó otro y lo comió sin decir nada, pero con la mirada baja de quien entiende el peso tierno de un fruto ofrecido. La vida se volvió cotidiana, y en esa cotidianidad encontró su gloria. Rosario entendió que el heroísmo verdadero no siempre nace en batallas ni en gritos, sino en la persistencia tranquila de quien se niega a desaparecer. Aprendió que la verdad, aunque pesa, también sostiene, que los nombres guardados y dichos a tiempo pueden ser más fuertes que las paredes, que el hogar no se hereda ni se recibe, sino que se construye con manos, memoria y decisión. Con la llegada del invierno, la casa ya no era promesa sino realidad. Los niños dormían sin sobresaltos. Las paredes no guardaban ecos de miedo. La caja con nombres estaba llena no solo de papeles viejos, sino de hojas nuevas que contaban quiénes eran y quiénes habían decidido ser. La chimenea ardía sin vigilancia, solo para dar calor. Y los olivos, que alguna vez murmuraron secretos, ahora susurraban simplemente viento. El campo sevillano, testigo antiguo de guerras, silencios y vidas torcidas, acolchó finalmente a Rosario como una de las suyas. Ella ya no era la mujer que llegó huyendo, era la mujer que se quedó y se sostuvo. Y esa permanencia, en tiempos de incertidumbre y sombras largas, era victoria completa. Así, sin ruido, sin anuncio, sin proclama, la historia halló su descanso. La mujer que cargó nombres ajenos aprendió a guardar y pronunciar los propios. La casa que ocultó secretos se convirtió en hogar de verdades. Y los niños, herederos involuntarios de dolor antiguo, crecieron sabiendo que la vida puede doler, pero también puede ser raíz, no fuego y fruto. Rosario cerró los ojos cada noche con la paz de quien no debe nada y no teme al mañana. El mundo afuera seguiría teniéndole trampas y silencios, pero allí, entre los olivos, había un lugar donde la dignidad echó raíces profundas y no hubo quien la arrancara. Había llegado huyendo. Se quedó viviendo, y vivir en ciertos tiempos fue la forma más alta de valentía, y así termina esta historia. Una historia de raíces, de nombres, de silencios que por fin aprendieron a hablar, y de una mujer que descubrió que no hay fuerza más grande que la de quien decide quedarse y vivir con dignidad. Si esta historia tocó tu corazón, si te emocionó o te hizo recordar que la vida siempre guarda un lugar para la esperanza, te invito a apoyar este canal. Tu gesto ayuda a que más personas lleguen a estas historias que celebran la valentía, la memoria y el amor que construye hogar. Dale me gusta al video. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves y cuál es tu nombre. Me encantará saludarte en el próximo video. Gracias por estar aquí y por compartir este camino con nosotros. Nos vemos en la siguiente historia.